Llamaban a la mesa 9 la morgue, no porque la comida fuera mala, sino porque el hombre que se sentaba allí decidía quién vivía y quién moría en esta ciudad. Cada martes a las 8 de la noche, la música se detenía, la cocina quedaba en silencio y el personal de Giovanni contenía la respiración. Nadie se atrevía a mirar a los ojos a Salvatore Rossi, nadie excepto ella. Pensaban que era solo una camarera con deseos de morir. Estaban equivocados. Ella era la cerilla que quemaría su imperio hasta los cimientos y construiría algo completamente nuevo de las cenizas. Esto no es un cuento de hadas. Así es como Orion Miller quebró al diablo. La lluvia en Brooklyn no limpiaba las cosas. Solo hacía que la mugre fuera más resbaladiza. Dentro de Giovanni's, el mejor restaurante italiano del muelle, la atmósfera era tan densa que costaba respirar. Eran las 7:55 de la noche de un martes. El comedor estaba lleno de abogados, políticos y algún turista perdido. Pero un silencio distinto se extendía desde la puerta principal como un contagio. Orion Miller se ajustó el delantal. Sus manos estaban rojas y agrietadas por el desinfectante. Tenía 24 años, con ojeras oscuras que ningún corrector podía ocultar, y una cola de caballo que se había vuelto a atar 3 veces desde que comenzó su turno. No buscaba problemas, buscaba dinero para el alquiler. Orion, te toca. El gerente de piso, un hombre calvo y sudoroso llamado Luigi, le siseó. Se limpiaba la frente con una servilleta, con la cara pálida. Mesa 9. Orion hizo una pausa, equilibrando una bandeja de copas de martini sucias. Atendí la mesa 9 la semana pasada. Luigi, es el turno de Rick. Rick está en el baño vomitando. Luigi susurró, con los ojos fijos en las pesadas puertas de roble de la entrada. Él no puede hacerlo. Eres la única que no tiembla cuando sirves el agua. Por favor, Orion, te daré parte del cargo por servicio. Doble parte. Orion miró a la mesa 9. Era el mejor asiento de la casa. Una cabina de cuero semicircular, escondida en un rincón privado. Ofrecía una vista de toda la sala mientras protegía a los ocupantes de la ventana. Actualmente estaba vacía, puesta con una precisión impecable. Está bien, suspiró Orion. Pero si no le gusta el risotto esta noche, es culpa del chef, no mía. A las 8 en punto, las pesadas puertas se abrieron. Entraron primero 2 hombres, enormes, con trajes que luchaban por contener su volumen. Escanearon la habitación con ojos muertos de tiburón. Luego vino el hombre mismo. Salvatore, el Santo Rossi, no era lo que la gente esperaba cuando pensaba en un don de la mafia. No se parecía a las caricaturas de la televisión. Tenía casi 40 años, era alto, delgado y vestía un traje a medida color carbón. Un traje que costaba más de lo que Orion ganaba en un año. Su rostro era afilado y angular, afeitado al ras, con ojos del color del café expreso frío. No caminaba con arrogancia. Se movía con la aterradora y silenciosa gracia de un depredador que sabía que no tenía enemigos naturales. El restaurante se quedó en silencio. Los tenedores se detuvieron a mitad de camino hacia las bocas. Las conversaciones murieron. Salvatore se dirigió a la mesa 9. Sus 2 guardias tomaron posiciones en la barra, observando el reflejo de la sala en el espejo. Orion respiró hondo, tomó la jarra de agua y entró en la guarida del león. Se acercó a la mesa justo cuando Salvatore desdoblaba su servilleta. Él no levantó la vista. Nunca miraba al personal. Para él, eran muebles. «Buenas noches, señor Rossi», dijo Orion, con voz plana y firme. «¿Con gas o sin gas?» Salvatore hizo una pausa. Su mano se congeló en la servilleta. Levantó lentamente la cabeza. La mayoría de los camareros temblaban. Algunos tartamudeaban. El mes pasado un camarero había dejado caer un tenedor y casi se desmaya del pánico. Pero esta voz sonaba aburrida, cansada. La miró, realmente la miró. Vio el cuello deshilachado de su uniforme, la cicatriz en su barbilla y la firmeza desafiante de su mandíbula. «Sin gas», dijo. Su voz era un barítono bajo que vibró a través de la mesa. «Sin hielo». «Se nos acabó la Pellegrino», mintió Orion con fluidez. No era cierto, pero las botellas estaban en el almacén trasero y no quería cargar una caja. «Puedo traerle aqua panna
o puede esperar 10 minutos a que vaya a la bodega. Luigi, observando desde el pase de la cocina, parecía a punto de sufrir un derrame cerebral. No le dabas opciones a Salvatore Rossi. No le decías que se te había acabado nada. Los ojos de Salvatore se entrecerraron. El silencio en la mesa se hizo pesado y peligroso. Entonces, la comisura de su boca se crispó. «Pana, está bien», dijo. Orion asintió y dio media vuelta. No hizo una reverencia. No se arrastró. Mientras se alejaba, sintió sus ojos taladrándole la espalda. No lo sabía entonces, pero esa pequeña mentira sobre el agua fue la primera grieta en el muro que él había construido a su alrededor. Regresó con su agua y una cesta de pan. Mientras servía, Salvatore habló con voz baja para que solo ella pudiera oír. «Eres nueva». «Llevo aquí 6 meses», le corrigió ella dejando el vaso. Simplemente nunca levantó la vista antes. El guardia junto a la barra dio un paso adelante, sintiendo la falta de respeto. Pero Salvatore levantó una mano para detenerlo. Tomó su vaso, estudiando a la camarera. «¿Cuál es tu nombre?» «Orion». «Solo Orion. A efectos de traerle la cena, sí, solo Orion». Salvatore tomó un sorbo de agua. «Bueno, solo Orion. No me traigas el menú. Quiero el osobuco. Y dile al chef Marco que si la ternera está dura como la última vez, compraré este edificio. Y lo convertiré en un estacionamiento». «La ternera está bien», dijo Orion, garabateando en su libreta. «Pero se nos acabó el barolo que suele beber». Salvatore se reclinó, cruzando los brazos. «Parece que se les han acabado muchas cosas esta noche. Es martes». Ella se encogió de hombros. «El día de entrega es el miércoles. ¿Quiere el Chianti o no?» Por primera vez en años, Salvatore Rossi se rió. Fue un sonido seco y oxidado. «Trae el Chianti». Para cuando llegó el plato principal, la tensión en el restaurante se había disipado ligeramente. Los clientes se dieron cuenta de que nadie iba a recibir un disparo en los próximos 5 minutos. Así que el zumbido de la conversación regresó. Orion se movía eficientemente, ignorando las miradas ardientes de sus compañeros de trabajo. Sabía quién era Salvatore. Todos en el vecindario lo sabían. Su familia, el sindicato del crimen Rossi, dirigía los sindicatos, los muelles y la mitad de los proyectos de construcción. Pero Orion tenía problemas más grandes que la mafia. Su hermano Caleb estaba en un centro de rehabilitación en el norte del estado que costaba $3,000 al mes. Y ella estaba atrasada en 2 pagos. El miedo era un lujo que no podía permitirse. Colocó el osobuco frente a Salvatore. «Cuidado, el plato quema». Él tomó su tenedor. «No me tienes miedo, Orion. ¿Debería tenerlo?» Ella sacó el corcho de la botella de Chianti. «La mayoría de la gente lo tiene. La mayoría de la gente tiene algo que perder», murmuró ella casi para sí misma. Salvatore detuvo el cuchillo, flotando sobre la carne. La miró con una nueva intensidad, analizándola como un tablero de ajedrez. «¿Y tú no tienes nada?» «Tengo un turno que terminar y un autobús que tomar», respondió ella, sirviendo el vino. De repente la atmósfera cambió. La puerta principal se abrió de golpe. No fue la entrada lenta y pesada del equipo de Rossi. Fue frenética. 3 hombres con chaquetas de cuero irrumpieron. No eran italianos, eran de Europa del Este. Los hermanos Ivanov, una facción rival, invadiendo el territorio de Rossi. La música se cortó al instante. Los 2 guardias en la barra alcanzaron sus chaquetas, pero los intrusos ya tenían subfusiles levantados. Gritos estallaron de los comensales. La gente se zambulló bajo las mesas. Luigi, el gerente, desapareció en la cocina. Salvatore no se inmutó. Se sentó perfectamente quieto, con su cuchillo y tenedor en la mano. Uno de los hombres armados gritó algo en ruso y apuntó el arma hacia la mesa 9. «¡Abajo!», gritó Orion. Sin pensarlo, no se tiró al suelo para cubrirse. Empujó a Salvatore con fuerza en el hombro. Lo derribó de lado en la cabina de cuero justo cuando el vidrio detrás de él estallaba en 1000 diamantes. Ratatat. Las balas masticaron los paneles de caoba donde había estado la cabeza de Salvatore hace un segundo. El ruido era ensordecedor. Los escombros volaban por todas partes. Los guardias de Salvatore devolvieron el fuego al instante. El restaurante se convirtió en una zona de guerra. Orion estaba presionada contra el piso de la cabina,
oliendo el cuero y el humo de pólvora. Salvatore estaba encima de ella, protegiendo su cuerpo con el suyo. Una pesada pistola plateada apareció de repente en su mano. Disparó 3 tiros sobre el borde de la cabina, controlados y precisos. ¡Bang! 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 Siguió el silencio. ¡Despejado!, gritó uno de los guardias de Rossi. Salvatore se sentó lentamente. Revisó la habitación. Los 3 sicarios rusos estaban caídos. Los comensales sollozaban, pero la amenaza estaba neutralizada. Miró hacia abajo a Orion. Ella estaba temblando ahora. La adrenalina se desvanecía, dejando solo el frío shock. Había un corte en su mejilla por un fragmento de vidrio volador. Sangraba sobre su cuello blanco. Salvatore enfundó su arma y extendió la mano. Orion se estremeció, pero él tocó suavemente su barbilla, inclinando su cabeza para inspeccionar el corte. Sus dedos estaban calientes, su toque sorprendentemente suave para un hombre que acababa de matar a 3 personas. «Me empujaste», dijo, con voz llena de incredulidad. Tú solo estabas sentado allí». Orion respiraba con el corazón martilleando contra sus costillas. «Me salvaste la vida», reaccioné. «Fue un reflejo». «No», dijo Salvatore, sus ojos oscureciéndose. «La gente corre. La gente se esconde. Tú te paraste frente a una bala». Sacó un pañuelo de su bolsillo, seda blanca, y lo presionó contra su mejilla sangrante. «Sostén esto». Las sirenas aullaban a la distancia. La policía de Nueva York venía. Esto estaba a punto de convertirse en un circo. Salvatore se puso de pie y se ajustó la chaqueta del traje, sacudiéndose el vidrio. Metió la mano en su bolsillo interior y sacó un sobre grueso. Lo arrojó sobre la mesa, sobre el risotto salpicado de sangre y todo. «¡Luigi!», rugió Salvatore. El gerente se asomó desde la cocina, temblando como una hoja. «Sí, señor Rossi». «Despídela», dijo Salvatore fríamente, señalando a Orion. Los ojos de Orion se abrieron de par en par. Se puso de pie a duras penas, todavía sosteniendo el pañuelo en su cara. «¿Qué?». «No puede. Acabo de salvarle la vida». «Dije que la despidas», repitió Salvatore, sin mirar a Luigi. Miró directamente a Orion. «Ella ha terminado aquí. Si la veo trabajando en este restaurante de nuevo, lo quemo hasta los cimientos». «Sí, señor Rossi». «Inmediatamente, señor», tartamudeó Luigi. Salvatore se volvió hacia Orion. «Recoge tus cosas. Vete ahora, hijo de perra». Orion escupió lágrimas de frustración que le picaban en los ojos. «Necesito este trabajo». «Ya no», dijo Salvatore. Se volvió hacia sus guardias. «Vámonos antes de que la policía establezca el perímetro». Salimos por atrás. Se alejó sin mirar atrás, dejando a Orion parada en medio de la ruina del comedor. Desempleada, sangrando y furiosa, miró hacia la mesa. El sobre que él había arrojado estaba junto a la cesta de pan. Lo agarró, con la intención de tirárselo a la cabeza mientras se retiraba, pero el peso la detuvo. Abrió la solapa. Era efectivo. Fajos de billetes de $100, $10,000, y una pequeña tarjeta de presentación color crema con un número de teléfono y una sola palabra escrita a mano en elegante cursiva. «Mañana». El sobre quemaba un agujero en la barata bolsa de lona de Orion. $10,000. Era más dinero del que había visto en toda su vida. Sin embargo, se sentía pesado, contaminado por la violencia que acababa de presenciar. No fue a casa a su estrecho apartamento, estudio en Queens. En cambio, tomó el metro hacia el norte. El traqueteo rítmico de las vías del tren no lograba ahogar el sonido de los disparos en sus oídos. Se bajó en una parada rodeada de césped bien cuidado y cercas altas. El centro de recuperación, Pineview. Adentro, el aire olía a antiséptico y cera de limón. Orion caminó hacia el mostrador de recepción, ignorando la mirada de lástima de la recepcionista. Sacó el sobre. «Esto cubre los últimos 2 meses de Caleb», dijo Orion, con voz temblando ligeramente. «Y los próximos 3 por adelantado». Los ojos de la recepcionista se abrieron mientras Orion contaba los billetes crujientes. «Orion, ¿de dónde sacaste esto?» «Propinas», dijo Orion bruscamente. «¿Puedo verlo?» Caleb se veía peor. Tenía 21 años, pero parecía de 40. Las drogas lo habían vaciado, dejando un fantasma donde solía estar su hermano pequeño.
Estaba dormido cuando ella entró. Su respiración era superficial. Orion se sentó junto a su cama durante una hora sosteniendo su mano delgada. Por esto soportaba los turnos dobles. Por esto había limpiado mesas hasta que su espalda gritaba. Y ahora, por culpa de Salvatore Rossi, no tenía trabajo al que volver. $10,000 compraban tiempo. No compraban un futuro. Salió al aire fresco de la noche y sacó la tarjeta color crema. Mañana. Ya eran las 2 de la mañana. Técnicamente, era mañana. Marcó el número. Sonó una vez. Miller, respondió una voz. No era Salvatore, era una voz grave y áspera. Estoy llamando al número, dijo Orion. Él dijo que llamara. Sabemos quién eres. Un auto está a 2 minutos. Espera en la acera. Estoy en... Sabemos dónde estás. La línea se cortó. 2 minutos después, una Lincoln Navigator negra se detuvo silenciosamente. La ventana trasera bajó. Era el guardia del restaurante, el que casi había sacado su arma contra ella. Asintió hacia la puerta. Orion subió. No tenía nada que perder excepto la deuda que eventualmente la aplastaría. El viaje fue largo, sacándolos de los suburbios y llevándolos al corazón industrial de la ciudad, cerca de los astilleros de carga. Se detuvieron frente a un enorme almacén convertido en un elegante complejo de oficinas brutalista. Logística Rossi. Por dentro era una fortaleza. Las cámaras barrían cada rincón. Hombres con trajes se movían con propósito, llevando tabletas y archivos. Orion fue llevada al último piso, a una oficina con paredes de vidrio con vista al puerto. Salvatore Rossi estaba de pie junto a la ventana, mirando el agua oscura. Se había cambiado el traje por un suéter de cachemira negro y jeans oscuros. Parecía menos un jefe de la mafia y más un multimillonario tecnológico. Si los multimillonarios llevaran Glocks 19 en la cintura. No se dio la vuelta cuando ella entró. Pagaste la factura de rehabilitación de tu hermano, dijo. Orion se congeló. ¿Cómo sabes eso? Lo sé todo, Orion. Así es como me mantengo vivo. Sé que tu alquiler está atrasado. Sé que tu padre se fue cuando tenías 10 años. Sé que dejaste la escuela de enfermería para pagar la primera desintoxicación de Caleb. Orion sintió una oleada de ira lo suficientemente caliente como para derretir acero. No tienes derecho a investigarme. Salvatore se volvió entonces. Su rostro estaba cansado. Las líneas alrededor de sus ojos eran más profundas de lo que parecían en el restaurante. Tengo todo el derecho de saber quién me salvó la vida y a quién estoy a punto de contratar. Me despediste, le recordó ella. Te despedí de Giovanni's porque los Ivanov vieron tu cara. Si volvieras allí, te atraparían, te torturarían para averiguar qué sabes sobre mí, que no es nada. Y luego te matarían. Te despedí para salvarte la vida. Caminó hacia su enorme escritorio de caoba y se apoyó en él, cruzando los brazos. Pero ahora tienes un problema. No tienes ingresos. Y el tratamiento de Caleb no es barato. ¿Puedo encontrar otro trabajo? No, no puedes. Te he puesto en la lista negra. Orion dio un paso adelante con las manos cerradas en puños. ¿Hiciste qué? Ningún restaurante en la ciudad te contratará. Hice 3 llamadas. Eres intocable. Eres un arrogante y controlador. Necesito un administrador de la casa. Salvatore interrumpió, su voz cortando su rabia. Mi finca en Long Island es un desastre. Mi personal es incompetente o son ladrones. Necesito a alguien que note los detalles. Alguien que no entre en pánico cuando el vidrio empiece a volar. Alguien que no tenga miedo de decirme que se me acabó el vino. Orion lo miró fijamente. ¿Quieres que sea tu sirvienta? Quiero que dirijas mi vida fuera de este negocio. Administra la casa, el personal, la cocina y los horarios. Vivirás en la propiedad sin pagar alquiler. Estarás segura detrás de mis muros. Y el pago, 10,000 al mes, más seguro médico completo para ti y tu hermano. A Orion se le cortó la respiración. Eso era más dinero del que jamás podría soñar. Salvaría a Caleb. La salvaría a ella. Pero significaba vender su alma al diablo. ¿Por qué yo?, preguntó en voz baja. Puedes contratar administradores de fincas profesionales. Salvatore se acercó a ella, invadiendo su espacio personal. Olía a sándalo y aceite de armas.
La miró hacia abajo, sus ojos oscuros buscando los de ella. Porque los gerentes profesionales roban. Porque son leales al cheque de pago, no a la persona. Me empujaste fuera del camino de una bala antes de que supieras que lo estabas haciendo. Tienes instintos, Orion. No puedo comprar instintos. Extendió una mano. Toma el trabajo o sal por la puerta e intenta encontrar trabajo en una ciudad donde soy dueño del pavimento. Orion miró su mano. Era una mano áspera, la mano de un asesino. Pero también era la mano que había presionado un pañuelo de seda en su mejilla. Ella la tomó. Quiero los domingos libres, dijo. Para visitar a Caleb, Salvatore le apretó su mano. Su piel era eléctrica contra la de ella. Trato hecho. Haz tus maletas. Te mudas esta noche. La finca Rossi, conocida simplemente como la Fortaleza por los lugareños, era una mansión de piedra en expansión, situada en 50 acres de bosque privado en la costa norte. Muros altos coronados con sensores rodeaban el perímetro. Era hermosa, fría e imponente. Orion llegó con 2 maletas que contenían toda su vida. Fue recibida por Mateo, el consigliere de Salvatore. Mateo era un hombre de unos 60 años, vestido con un traje de tweed. Parecía un abuelo amable, aunque Orion sabía que probablemente había ordenado más asesinatos que cenas calientes que ella había servido. Señorita Miller, dijo Mateo, con voz rasposa. Don Salvatore le ha dado la suite del ala este. Era la habitación de su madre. Nunca ha dejado que nadie se quede allí. Orion parpadeó. Puedo tomar los cuartos del personal. No es personal exactamente, dijo Mateo, guiándola a través del vestíbulo de mármol. Es un nombramiento personal. No lo insulte rechazándolo. La casa era magnífica, pero estéril. Se sentía como un museo, no como un hogar. Las motas de polvo bailaban en los rayos de luz, pero los muebles parecían no haber sido usados en años. Sus deberes, recitó Mateo mientras caminaban. Administrar el equipo de limpieza. Usamos un servicio externo. Debe supervisarlos para asegurarse de que no se coloquen dispositivos de escucha. Abastecer la cocina. Administrar el guardarropa del don. Coordinar con su equipo de seguridad con respecto a los invitados. Y mantenerlo con vida. ¿Mantenerlo con vida?, preguntó Orion, arrastrando su maleta por la gran escalera. El don no duerme. Se olvida de comer. Trabaja hasta colapsar. Es una máquina. Su trabajo es recordarle que es un hombre. La primera semana fue un borrón de logística. Orion no era solo una ama de llaves, era una general. Despidió al equipo de limpieza el segundo día después de atrapar a uno de ellos fotografiando el correo de Salvatore. Contrató un nuevo equipo examinado por Mateo. Reorganizó la despensa, tiró la comida caducada, que era todo, y reabasteció la bodega con Barolo Real, no la basura barata que el gerente anterior le había estado facturando a Salvatore. Apenas veía a Salvatore. Se iba antes del amanecer y regresaba mucho después de que ella estuviera dormida. Era como vivir con un fantasma hasta el viernes. Eran las 3 de la mañana. Orion se despertó con sed. Se puso una bata de seda, un beneficio del trabajo encontrado en el armario, y bajó a la cocina. Las luces estaban apagadas, pero el refrigerador proyectaba un brillo azul en la habitación. Sentado en la isla estaba Salvatore. Todavía llevaba los pantalones del traje y la camisa de vestir, pero la camisa estaba desabotonada y su corbata en el suelo. Tenía un vaso de whisky en una mano y la cabeza en la otra. Parecía devastado. Orion vaciló en la puerta. Señor Rossi. La cabeza de Salvatore se levantó de golpe. Su mano fue a su cintura al instante antes de darse cuenta de quién era. Se relajó, pero la tensión en sus hombros permaneció. Orion, vuelve a la cama. Estás sangrando, dijo ella. Se acercó más. Había una mancha oscura extendiéndose en la manga blanca de su camisa. Es un rasguño, solo un rasguño. Déjame ver, dije, ve a la cama. Orion lo ignoró. Caminó hacia el fregadero, humedeció una toalla limpia y tomó el botiquín de primeros auxilios que había organizado debajo del mostrador. Se acercó a él y apartó su mano del vaso de whisky. Quítate la chaqueta, levanta la camisa. Salvatore la miró fijamente. El desafío en sus ojos era lo único en la casa que le parecía real. Lentamente, se quitó la camisa.
Orion aspiró aire. Su torso era un mapa de violencia. Cicatrices, heridas de cuchillo, agujeros de bala, quemaduras entrecruzaban su piel aceitunada. Pero había un corte fresco y furioso en la parte superior de su brazo, todavía supurando sangre. ¿Quién cosió esto?, preguntó ella, examinando el trabajo descuidado. Lo hice yo en el auto. Eres terrible cosiendo, murmuró ella. Quédate quieto. Limpió la herida con movimientos eficientes y suaves. Salvatore observaba su rostro. Ella no hacía muecas, no lloraba. Estaba concentrada. ¿Por qué no preguntas qué pasó?, preguntó él, con voz ronca. Porque si lo sé, me convierto en un riesgo, dijo ella, aplicando antiséptico. Y me gusta este trabajo. El plan dental es excelente. Salvatore soltó una risita, un retumbo bajo en su pecho. Eres una mujer extraña, Orion Miller. Y tú eres un hombre desordenado, Salvatore Rossi. Vendó el brazo y dio un paso atrás. ¿Quieres comida? Comida de verdad, no cena líquida. Salvatore miró el whisky, luego a ella. No he comido desde el desayuno. 20 minutos después, estaban sentados en la isla de la cocina comiendo carbonara. Era simple, caliente y salada. Salvatore comía como un hombre hambriento. Mi madre solía hacer esto, dijo en voz baja, enrollando la pasta. Es una receta clásica, dijo Orion. Sin crema, solo yemas de huevo y queso. Está bueno, la miró. Gracias. No te acostumbres. Soy la administradora, no la chef. ¿Por qué no corriste?, preguntó de repente. Esa noche en el restaurante, o cuando te ofrecí el trabajo. ¿Sabes lo que soy? Soy un monstruo, Orion. Mato a la gente que se interpone en mi camino. Orion miró su tenedor. Mi hermano Caleb, cuando tenía 16 años, fue asaltado por 3 tipos en nuestro camino a casa desde la escuela. Querían sus zapatillas. Tampoco corrí entonces. Golpeé a uno de ellos con un ladrillo. Salvatore levantó una ceja. Es así. Todos hacemos lo que tenemos que hacer para sobrevivir. Tú construiste un imperio para sobrevivir. Yo lo limpio para sobrevivir. No somos tan diferentes. Salvatore extendió la mano y colocó un mechón de cabello suelto detrás de su oreja. Sus dedos se demoraron en su mandíbula. El aire en la cocina de repente se sintió muy fino, muy caliente. Somos muy diferentes, susurró. Yo destruyo cosas, tú las arreglas. Por un momento, Orion pensó que la iba a besar. Su corazón martilleaba un ritmo frenético contra sus costillas. Ella quería que lo hiciera. Dios la ayude. Quería que el monstruo la besara. Pero entonces el panel de seguridad en la pared emitió un pitido. Una luz roja parpadeó. Violación del perímetro. Puerta sur. La expresión de Salvatore se endureció instantáneamente en granito. La vulnerabilidad se desvaneció. Era el don de nuevo. Se puso de pie, tomando su arma del mostrador. Ve a tu habitación, ordenó con voz helada. Cierra la puerta, no salgas hasta que yo vaya por ti. Salvatore. ¡Vete!, rugió. Orion corrió. Subió corriendo las escaleras, sus pies descalzos golpeando contra el mármol frío. Llegó al ala este, pasó el cerrojo de su pesada puerta de roble y retrocedió. Afuera, la noche estalló. Disparos automáticos rompieron el silencio de la finca. Orion se quedó en la oscuridad, temblando. Pero no se escondió debajo de la cama. Fue a la ventana y miró a través de las persianas. Abajo, en el césped, se movían sombras. Los destellos de los disparos iluminaban la oscuridad. Vio a Salvatore moviéndose con esa gracia aterradora, cubriéndose detrás de una fuente, devolviendo el fuego. Pero entonces vio algo más. Detrás del caos, cerca de la entrada del garaje, una figura se movía. No era un intruso. Llevaba el uniforme del equipo de seguridad de Rossi, pero no estaba disparando a los invasores. Estaba plantando algo en la parte inferior de la camioneta blindada de Salvatore. Una bomba. Era Luca, el jefe de seguridad, el hombre que se había burlado de ella cuando llegó. El ataque era una distracción. El verdadero golpe venía desde adentro. Orion no pensó. Agarró la pesada lámpara de latón de la mesita de noche, abrió su puerta y corrió de regreso al pasillo. No estaba segura detrás de la puerta. Y si no hacía algo,
Salvatore era un hombre muerto. Conocía los pasillos de servicio. Conocía los atajos. Mientras el tiroteo rugía en el jardín delantero, Orion Miller corrió hacia el garaje, directo al corazón de la traición. El garaje era un espacio cavernoso de concreto que olía a aceite frío y goma cara. Las luces automáticas parpadearon cuando Orion irrumpió por la puerta de servicio con el pecho agitado, la lámpara de latón agarrada con fuerza en su palma sudorosa. Aquí estaba tranquilo, los disparos afuera amortiguados por las gruesas paredes. Debajo del chasis masivo de la camioneta blindada negra de Salvatore, sobresalían un par de piernas. ¡Luca!, gritó Orion. Su voz hizo eco en el concreto. Las piernas se movieron torpemente. Luca se deslizó desde debajo del auto, una camilla de mecánico rodando con un chirrido. En su mano sostenía un detonador. Conectado al tren de rodaje había un ladrillo de explosivo plástico, C4, parpadeando con una pequeña luz roja. Miró a Orion, con los ojos muy abiertos por el pánico que rápidamente se cuajó en una mueca de desprecio. Alcanzó su funda, pero estaba torpe en el suelo. «Estúpida chica», escupió Luca. «Deberías haberte quedado en tu habitación». Orion no esperó a que él desenfundara. No era una luchadora, pero estaba desesperada. Lanzó la pesada lámpara de latón con todas sus fuerzas. No fue un lanzamiento elegante, pero fue efectivo. La pesada base se estrelló contra el hombro de Luca, rompiendo el hueso. Luca aulló, dejando caer el detonador. Se puso de pie a duras penas, agarrándose el brazo. Su rostro se retorció en una máscara de rabia. Con su mano buena, buscó su arma a tientas. «Te voy a matar lentamente por eso», siseó, levantando el arma. Orion se zambulló detrás de una pila de neumáticos de invierno justo cuando sonó el primer disparo. La bala rebotó en el piso de concreto, enviando polvo de concreto a sus ojos. Se cubrió la cabeza, esperando el final. Podía escuchar las pesadas botas de Luca crujiendo en el piso, acercándose. «Crick, crack. Sal, Orion. No me hagas cazar». Orion miró a su alrededor. Tenía una llave de cruz a su alcance. Era patético contra un arma, pero la agarró de todos modos. No moriría de rodillas. De repente, la puerta de servicio detrás de Luca se abrió con un siseo. Luca giró levantando su arma, pero fue demasiado lento. Salvatore estaba en la puerta. Estaba empapado por la lluvia, su camisa blanca ahora manchada de rojo, su arma nivelada con precisión inquebrantable. Asimiló la escena al instante. La bomba debajo del auto. Orion encogida detrás de los neumáticos. Luca con su arma levantada. «Suéltala, Luca», dijo Salvatore. Su voz no era fuerte, era apenas un susurro, pero llevaba el peso de una sentencia de muerte. «Sal», tartamudeó Luca, con el sudor corriendo por su cara. «Sal, escucha. Los Ivanov tienen a mi hermana. Dijeron que si no lo hacía...» «Pusiste una bomba en mi auto», dijo Salvatore, dando un paso adelante. «Dejaste entrar a un escuadrón de sicarios en mi propiedad. La pusiste en peligro a ella», señaló a Orion. «Es solo la ayuda», gritó Luca desesperado ahora. «He estado contigo 10 años. Ella ha estado aquí una semana». «Ella corrió hacia el peligro», dijo Salvatore, con los ojos muertos. «Tú eres el peligro». ¡Bang! Un solo disparo. Luca se desplomó en el suelo con un agujero en el centro de su frente. El silencio que siguió fue pesado. Salvatore no miró el cuerpo. Caminó hacia la camioneta, miró debajo y arrancó los cables del C4 con un tirón brusco, desactivando el detonador. Solo entonces se volvió hacia la pila de neumáticos. Orion. Ella se levantó lentamente, la llave de cruz cayendo de sus manos temblorosas. Sus piernas cedieron y se deslizó por la pared. Salvatore estuvo allí en un instante. Dejó caer su arma y cayó de rodillas, agarrándola por los hombros. Sus manos estaban cubiertas de mugre y sangre, pero su agarre era sólido, conectándola a tierra. «¿Te lastimó?», exigió, escaneándola frenéticamente. «¿Te tocó?» Yo lo golpeé con una lámpara», susurró Orion, una risa histérica burbujeando en su garganta. «Rompí tu lámpara». Salvatore la miró fijamente y luego la atrajo hacia su pecho. Fue con un abrazo aplastante.
Enterró su rostro en su cuello, respirando el aroma de su champú, tratando de lavar el olor a cordita y traición. Me salvaste, murmuró en su cabello. ¿Otra vez? Él iba a hacerte estallar cuando intentaras escapar. Tartamudeó ella contra su camisa mojada. Lo sé. Salvatore se apartó, sus manos acunando su rostro. La adrenalina se estaba desvaneciendo, dejando algo crudo e innegable entre ellos. No estás segura aquí, Orion. Tengo que sacarte. Tengo que enviarte lejos. No, dijo Orion, agarrando sus muñecas. El miedo se había ido, reemplazado por una claridad feroz. Si me envías lejos, me encontrarán. Conocen mi cara. El único lugar seguro es contigo. Salvatore la miró. Realmente la miró y se dio cuenta de que tenía razón. Pero más que eso, se dio cuenta de que no quería que ella se fuera. La necesitaba, no solo para dirigir su casa, sino para anclar su alma. Entonces te quedas, juró, y quemaré la ciudad hasta los cimientos antes de dejar que alguien te toque de nuevo. A la mañana siguiente, la finca Rossi era un hervidero de actividad. Los limpiadores estaban fregando la sangre del camino de entrada. Los contratistas estaban reparando la puerta. En el comedor principal, la atmósfera era tensa. Salvatore se sentó a la cabecera de la larga mesa. Mateo estaba a su derecha. Otros 3 capos, tenientes de la familia criminal Rossi, estaban sentados en un silencio sombrío. Y Orion estaba junto al aparador sirviendo café expreso. Técnicamente no debería haber estado allí. Esto era un asunto familiar. Pero cuando uno de los capos había intentado despedirla, Salvatore había golpeado la mesa con la mano y dicho, «Ella se queda, tiene más agallas que Luca». Y Luca era familia, así que Orion se quedó. Ella escuchó. «Los Ivanov afirman que el ataque fue una operación rebelde», dijo Mateo, leyendo de una tableta. «Niegan su participación. Quieren una tregua, una reunión. Es una trampa», dijo Vito, un hombre con cicatrices que dirigía los sindicatos del centro. «Quieren terminar lo que empezaron». «Por supuesto que es una trampa», dijo Salvatore, frotándose las sienes. «Pero si no voy, parezco débil. Si parezco débil, las tríadas y los cárteles comenzarán a comerse nuestro territorio». «Tengo que ir. ¿Dónde es la reunión?», preguntó Orion. La habitación se quedó en silencio. Los hombres miraron a la camarera. «La gala», respondió Mateo tras un asentimiento de Salvatore. «El baile benéfico en el Museo Metropolitano esta noche. Terreno neutral, alta seguridad. No se permiten armas adentro. Ojos públicos por todas partes». «Por eso es perfecto para ellos», dijo Orion, dando un paso adelante. «No te dispararán, te envenenarán o te aislarán en una habitación privada y usarán una cuchilla. Necesitan que parezca un accidente o un ataque al corazón para evitar una redada policial». Salvatore la observaba, intrigado. «Continúa». «Los Ivanov son arrogantes», Orion continuó, su mente corriendo. «Los vi en el restaurante, no miran al personal. Para ellos los camareros son fantasmas, tal como tú no me miraste esa primera noche». Salvatore hizo una mueca ante el recuerdo. «Aprendí mi lección, ellos no», dijo Orion. «Si entras con tu seguridad habitual, estarán vigilando a tus hombres, te separarán. Pero si tienes ojos adentro, alguien de quien no sospechen, alguien sirviendo su champán, tendrás la ventaja». «No», dijo Salvatore inmediatamente. «Absolutamente no. No vas a trabajar en la gala». «Puedo ser contratada por la empresa de catering en 1 hora», argumentó Orion. «Conozco la agencia que usan. Todavía tengo mi uniforme. Puedo estar en la sala, Salvatore. Puedo escuchar lo que dicen en ruso cuando creen que nadie está escuchando. Aprendí suficientes frases de los viejos lavaplatos en Giovanni's para entender lo básico». «Es demasiado peligroso», gruñó Salvatore. «Más peligroso que sentarse aquí esperando la próxima bomba», respondió Orion. Caminó hasta el final de la mesa, colocando sus manos sobre la madera, inclinándose hacia él. «Necesitas una ventaja. Yo soy tu ventaja». La sala contuvo la respiración. Nadie le hablaba así al don. Salvatore la miró fijamente. Vio el fuego en sus ojos. Vio a la misma mujer que lo había empujado fuera del camino de una bala. Ella no estaba pidiendo permiso. Estaba ofreciendo una estrategia.
Mateo, dijo Salvatore, sin romper el contacto visual con Orion. Consíguele un micrófono, un auricular, el más pequeño que tengamos. ¿Jefe? Preguntó Mateo, sorprendido. Ella tiene razón. Salvatore se puso de pie. No la mirarán a ella. Estarán demasiado ocupados mirándome a mí. Caminó hacia Orion, deteniéndose a centímetros de ella. Extendió la mano y ajustó el cuello de su blusa, sus nudillos rozando su cuello. Si sientes algo, cualquier cosa, te vas. Corres. No intentes salvarme. ¿Entiendes? No puedo prometer eso, susurró Orion. Los ojos de Salvatore bajaron a sus labios. Por un segundo, la sala llena de gánsteres desapareció. Esta noche, dijo en voz baja, terminamos con esto. El Museo Metropolitano de Arte estaba transformado. El templo de Dendur brillaba con una suave luz púrpura, rodeado de mesas cubiertas con lino blanco y multimillonarios goteando diamantes. Orion era invisible, vestida con un chaleco negro y camisa blanca, con el cabello recogido en un moño apretado. Se movía entre la multitud con una bandeja de copas de champán. Se parecía a cualquier otro servidor, eficiente, silenciosa, servil. Pero en su oído izquierdo había una cuenta microscópica que la conectaba directamente con el equipo de seguridad de Salvatore y con el propio Salvatore. Lo vio entrar. Era impresionante. Llevaba un esmoquín que le quedaba como una segunda piel, flanqueado por Mateo y Vito. Se movía entre la multitud, estrechando manos, sonriendo con esa sonrisa de tiburón. Pero sus ojos estaban escaneando, siempre escaneando. «Estoy en posición», susurró Orion en el pequeño micrófono prendido a su cuello. «Lado norte cerca de la barra. Copiado». La voz de Salvatore llegó a través de su oído, clara y tranquila. «Ivanov está en la mesa 4, la que está cerca de la arenisca egipcia». Orion se dirigió hacia la mesa 4. Dmitri Ivanov, el patriarca, era un hombre enorme con barba blanca y una risa que sonaba como una trituradora de rocas. Estaba rodeado por sus hijos, los mismos hombres que habían disparado en el restaurante. Orion sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se acercó a la mesa, manteniendo la cabeza baja. «¿Champán, señor?», preguntó, con la voz temblando lo suficiente como para sonar como una camarera nerviosa. «Deja la botella», gruñó Dmitri, sin mirarla. Estaba hablando en ruso rápido con su hijo, Alexei. Orion dejó la botella y jugueteó con la servilleta, demorándose unos preciosos segundos. Ella escuchó. El ascensor, 10 minutos, sin cámaras. Captó las palabras techo y caída. Se alejó rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza. Encontró un rincón tranquilo y presionó el botón de transmisión. «Salvatore», siseó. «No planean golpearte en la mesa. Están tratando de atraerte al techo». Algo sobre el ascensor siendo manipulado. Hubo una pausa. «Entendido», respondió Salvatore. «Mantente alejada, Orion. Voy a hacer contacto». Ella observó cómo Salvatore se acercaba a la mesa de Ivanov. Dmitri se puso de pie con los brazos abiertos, fingiendo amistad. Se abrazaron. Fue una exhibición repugnante. «Salvatore, mi amigo», retumbó Dmitri en inglés. «Debemos hablar en privado. Demasiado ruido aquí». «Ven, he reservado el salón de la terraza. La vista es espectacular. El salón de la terraza en el techo». Salvatore sonrió. «¿Después de ti, Dmitri?» Se dirigieron hacia los ascensores. La sangre de Orion se heló. Salvatore caminaba hacia la trampa a sabiendas. Tenía un plan, ¿verdad? Siempre tenía un plan. Pero cuando las puertas del ascensor se cerraron, Orion vio algo que la hizo dejar de respirar. Uno del personal de catering, un hombre alto que no reconoció de la agencia, sacó un dispositivo de interferencia de su bolsillo y lo colocó en el panel de seguridad cerca de las escaleras. Su auricular se puso estático. Salvatore, Mateo, nada más que ruido blanco. El inhibidor bloqueó la señal. También bloqueó la parada de emergencia del ascensor. No iban al techo a hablar. Iban a dejar caer el ascensor, o gasearlo, o sellarlo y masacrarlo. Orion miró a su alrededor. Los guardias de seguridad estaban distraídos por una pelea escenificada al otro lado de la sala. Estaba sola. Miró el inhibidor, luego miró la alarma de incendios en la pared,
Era hora de causar una escena. Orion no tiró de la alarma de incendios. Una alarma de incendios era un instrumento contundente. Desencadenaría una estampida caótica de 1000 donantes ricos obstruyendo las salidas y potencialmente permitiendo que los Ivanov se escaparan en la confusión. No, esta situación requería un bisturí. Mientras Orion veía la jarra de agua con hielo en la estación de servicio junto a ella, un mazo. El dispositivo de interferencia en la pared parpadeaba con un rojo constante y burlón. Su auricular estaba muerto. Silencio absoluto. En algún lugar del pozo del museo, Salvatore estaba atrapado en una caja de acero con 3 hombres que pretendían masacrarlo. Escaneó la habitación, su corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Sus ojos se posaron en el panel de servicio discretamente escondido detrás de un tapiz egipcio falso cerca de la entrada de la cocina. Era el interruptor principal del ala este. Había visto a un trabajador de mantenimiento manipularlo antes cuando el regulador de intensidad de los candelabros funcionó mal. Orion agarró un cuchillo de carne pesado de una bandeja que pasaba, ignorando el grito del ayudante de camarero, y corrió hacia el panel. Cortó el tapiz a un lado, revelando la caja de metal gris. Estaba cerrada. «Vamos», siseó clavando la punta del cuchillo en la cerradura. Giró con fuerza desesperada, con los nudillos blancos. El metal gimió, la punta se dobló, pero la cerradura barata saltó con un chasquido satisfactorio. Abrió la puerta de golpe. Adentro había un laberinto desconcertante de interruptores y fusibles. No había tiempo para leer las etiquetas. No había tiempo para encontrar el circuito específico para los ascensores. Agarró la jarra de agua con hielo. «Perdóneme, señor Edison», murmuró. Arrojó todo el contenido, cubitos de hielo y todo, directamente a la caja de fusibles viva. ¡Crack! ¡Zas! El sonido fue como un disparo. Un enorme arco de electricidad azul y blanco explotó de la pared, obligando a Orion a retroceder, protegiéndose los ojos. El olor a ozono y plástico quemado llenó el aire al instante. El resultado fue inmediato y catastrófico. La suave iluminación ambiental púrpura del templo de Dendur murió al instante, sumiendo la enorme sala en la oscuridad. El relajante cuarteto de cuerdas se detuvo con un chirrido. Un grito colectivo se elevó de la multitud, seguido por el murmullo confuso de la élite. Por encima del estruendo, Orion escuchó el sonido. Estaba rezando por el repugnante gemido mecánico de los frenos del ascensor activándose violentamente. Las luces de emergencia parpadearon un segundo después, bañando el museo en una luz roja de advertencia. Orion no esperó a ver el caos que había causado. Se subió la falda negra y corrió. Irrumpió en la escalera de servicio, subiendo los escalones de 2 en 2. Sus pulmones ardían, sus piernas gritaban, pero su mente era un punto enfocado singular. Segundo piso. Llegar al segundo piso. Si el ascensor se había detenido entre pisos cuando se cortó la energía, la liberación manual en el rellano de arriba sería la única salida. Llegó al rellano del segundo piso. Estaba desierto. El guardia de seguridad probablemente había corrido escaleras abajo para investigar el apagón. Orion se lanzó contra las puertas del ascensor. Encontró el ojo de la cerradura de emergencia en la parte superior, una forma triangular. No tenía la llave. «Piensa, Orion, piensa», se gritó a sí misma. Clavó el cuchillo de carne doblado en la costura de las puertas y apalancó su peso corporal contra él. Nada. El sello hidráulico era demasiado fuerte. Entonces lo escuchó. Un grito ahogado desde el interior del pozo. Un golpe. El sonido de una lucha. El pánico le dio una fuerza que no sabía que poseía. Vio la palanca de anulación de emergencia encerrada en una caja de vidrio en la pared. La llave de bombero. Rompió el vidrio con el codo, ignorando la punzada de dolor que le subió por el brazo, y tiró de la palanca roja hacia abajo. La presión hidráulica se liberó con un siseo. Orion clavó los dedos en el sello de goma de las puertas y tiró. Lenta y agonizantemente, se separaron. La cabina del ascensor no estaba nivelada. Estaba atascada unos 4 pies por debajo del rellano.
La escena interior era una pesadilla bañada en el brillo rojo de la iluminación de la emergencia. Salvatore estaba acorralado. Dmitry Ivanov, un enorme oso de hombre, se había abalanzado con un cuchillo de cerámica, un arma que había pasado por alto los detectores de metales. Salvatore había bloqueado el golpe con su antebrazo, su chaqueta de esmoquín destrozada, sangre goteando sobre su camisa blanca. Los dos hijos de Dmitry intentaban inmovilizar las piernas de Salvatore, pateando y golpeando. Era una batalla perdida. Salvatore era un luchador letal, pero en una caja de 5 por 5 contra 3 hombres, la matemática era fatal. ¡Salvatore!, gritó Orion, su voz haciendo eco por el pozo. El sonido de su voz rompió el enfoque claustrofóbico de la pelea. Dmitry levantó la vista, distraído por una fracción de segundo. Eso fue todo lo que Salvatore necesitó. No miró a Orion. Usó la distracción para clavar su rodilla en la ingle de Dmitry con una fuerza repugnante. Mientras el hombre mayor se doblaba, Salvatore agarró la parte posterior de la cabeza de Alexei Ivanov y la estrelló contra la pared de espejos del ascensor. El vidrio se hizo añicos. ¡Sube!, gritó Orion, extendiendo su mano hacia el pozo abierto. Salvatore miró hacia arriba. Su rostro era una máscara de furia y sangre. Saltó de la barandilla, agarrando el borde del rellano del segundo piso. Uno de los hijos, dándose cuenta de que su presa escapaba, se abalanzó sobre las piernas de Salvatore. Agarró el tobillo de Salvatore, clavando las uñas, tratando de arrastrarlo de nuevo al pozo. Salvatore resbaló su agarre en el piso alfombrado, fallando. Orion se tiró al suelo, agarró la muñeca de Salvatore con ambas manos, entrelazando sus dedos. Clavó los talones en el suelo, apretando los dientes. No era lo suficientemente fuerte para levantar a un hombre de 200 libras, pero podía ser el ancla. ¡Patéalo!, chilló Orion. Salvatore rugió, girando su cuerpo y clavando su talón libre en la cara del hombre que lo sostenía. El agarre se rompió. Con un último esfuerzo desesperado, Salvatore se izó sobre el borde, rodando hacia el rellano junto a Orion. Estaba jadeando por aire, su pecho agitado, sus nudillos en carne viva. Debajo de ellos, Dmitry se estaba recuperando, gritando órdenes en ruso. Comenzó a impulsar a uno de sus hijos hacia las puertas abiertas. Salvatore se puso de rodillas. No corrió. Miró la palanca de anulación manual que Orion había tirado. La golpeó de nuevo hacia arriba. Las puertas del ascensor sisearon. El hijo, cuyos dedos apenas alcanzaban el umbral, retiró las manos con un grito ahogado, mientras las pesadas puertas de acero se cerraban de golpe, sellando la tumba. ¡Ciérralo!, ordenó Salvatore, su voz un gruñido irregular. Orion se levantó rápidamente. Tomó el cuchillo de carne, su talismán de la noche, y lo clavó violentamente en el mecanismo de cierre de la puerta exterior, rompiendo el mango. No aguantaría para siempre, pero aguantaría lo suficiente para que llegara la seguridad. El silencio descendió sobre el pasillo, pesado y denso. El único sonido era su respiración sincronizada y agitada. Salvatore se desplomó contra la pared, deslizándose hasta golpear el suelo. Se limpió la sangre de un corte sobre su ceja, manchándola por su mejilla. Miró a Orion. Ella era un desastre. Su cabello se había soltado de su moño severo, enmarcando su rostro en zarcillos salvajes. Su uniforme de camarera estaba manchado de grasa de la puerta del ascensor. Estaba temblando. El choque de adrenalina comenzaba a aparecer. «Tiraste agua en la caja de fusibles», dijo Salvatore. No fue una pregunta. Una pequeña sonrisa incrédula tiró de la comisura de su boca ensangrentada. No sabía qué interruptor era para el ascensor, susurró ella, mirando sus manos temblorosas. Improvisé. Salvatore comenzó a reír. Era un sonido oscuro y rico que parecía burbujear desde su pecho. Extendió una mano. Orion la tomó, la tiró hacia abajo hasta que estuvo sentada en el suelo junto a él, entre los vidrios rotos y las luces rojas parpadeantes. No le soltó la mano. «Eres absolutamente aterradora», murmuró, llevando sus nudillos a sus labios. «¿Sabes que solo estaba sirviendo a los invitados?», dijo ella, una risita histérica escapando de su garganta. «Me salvaste la vida de nuevo». La expresión de Salvatore se puso sobria.
La intensidad en sus dos ojos la clavó en el lugar. Te dije que corrieras. Te dije que si sentías peligro me dejaras. No acepto órdenes muy bien, respondió Orion, sosteniendo su mirada. Deberías saberlo a estas alturas. No salvé al jefe. Te salvé a ti. La distinción flotaba en el aire entre ellos, cargada de implicaciones. Salvatore metió la mano en su bolsillo y sacó su teléfono. Marcó un número. Mateo, dijo, su voz volviendo instantáneamente al mando frío. Segundo piso, ala este. El ascensor está desactivado. Los Ivanov están adentro. Tienen armas y gracias al inhibidor que instalaron, tenemos los registros de su intención de cometer asesinato. Llama al comisionado. Los quiero arrestados. No muertos, arrestados. Déjalos pudrirse en una celda sabiendo que fueron vencidos por una camarera. Colgó y volvió a mirar a Orion. Lista para ir a casa. Mi turno no ha terminado, bromeó débilmente. Lo está ahora. Estás retirada. Salieron por la salida de servicio a la noche fresca y húmeda de Nueva York, justo cuando las sirenas comenzaban a aullar a la distancia. Las luces azules parpadeantes de los coches de policía rebotaban en el pavimento mojado, pintando la ciudad con una belleza caótica. Una camioneta negra chirrió hasta la acera. Mateo saltó, flanqueado por 4 guardias. Miró el traje roto y la cara ensangrentada de Salvatore, luego a Orion. Asintió una vez, un gesto de profundo respeto. Salvatore abrió la puerta trasera, pero no entró de inmediato. Se volvió hacia Orion. El trabajo está hecho, dijo suavemente. Los Ivanov están acabados. La amenaza se ha ido. Eres libre, Orion. Puedes tomar el dinero que te di. Puedes volver a la escuela. Puedes dejar la finca. Puedes tener una vida normal. Orion miró la puerta abierta del auto. Miró el horizonte de la ciudad, el mundo que solía habitar. Un mundo de facturas vencidas, miedo e insignificancia. Luego miró al hombre parado frente a ella. Un monstruo para algunos, un salvador para otros. Un hombre que desafió al mundo y ganó, pero que necesitaba a alguien para vigilar las sombras que él no podía ver. Se dio cuenta de que no quería una vida normal. Quería esta vida. Quería encajar. No puedo volver, dijo, acercándose a él. Sé demasiado. He visto demasiado. ¿Es esa la única razón?, preguntó Salvatore, con voz baja. No, admitió Orion. No quiero irme, pero he terminado de ser la administradora de la casa. He terminado con la limpieza. He terminado con el uniforme. Salvatore sonrió y por primera vez le llegó a los ojos por completo. No era la sonrisa de un depredador. Era la sonrisa de un hombre que finalmente había encontrado a su igual. Entonces, ¿qué quieres, Osia? Orion dijo, quiero estar en la mesa, no sirviéndola, sentada en ella. Salvatore Rossi, el hombre que no se inclinaba ante nadie, se hizo a un lado y señaló el interior del auto. Después de ti, dijo. Orion Miller se deslizó en el asiento de cuero, mientras Salvatore subía a su lado, y la pesada puerta se cerraba de golpe, protegiéndolos del ruido de la ciudad. Ella sabía una cosa con certeza. La mesa 9 ya no era la morgue, era el trono, y ella acababa de tomar su asiento. Y esa es la historia de Orion Miller, la camarera que se negó a ser solo otro mueble en el mundo de un hombre peligroso. Ella demostró que la lealtad no se compra, se forja en el fuego. Y a veces el movimiento más poderoso que puedes hacer no es apretar un gatillo, sino saber exactamente cuándo arrojar una jarra de agua con hielo. Salvatore Rossi pensó que estaba contratando a una ama de llaves, pero terminó con una reina. Si esta historia te mantuvo al borde de tu asiento, por favor presiona el botón de me gusta. Realmente ayuda al algoritmo y me hace saber que quieres más dramas criminales como este. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestra próxima historia. Gracias por ver y mantente a salvo.